Muy buenas tardes, queridos amigos y queridas hermanas. Muy bien, como todas sabréis, hoy se celebra el Día de la Madre. Y a este respecto, recordar que hay un dicho que dice: quien te diga que te quiere más que tu madre, te miente, te miente. No en vano se ha dicho también de que madres solo hay una, solo hay una. Pues bien, en esta mañana yo os voy a hablar de una madre que quería ser madre, pero que no podía ser madre. Es una mujer llamada Gracia, que así es el significado del nombre Ana, Gracia, y donde la gracia de Dios finalmente se manifestó de una maravillosa manera. Ana. Algunas cosas acerca de este personaje, Ana. Ana tuvo el privilegio de ser la madre del último juez de Israel, al mismo tiempo que lo fue del primer profeta, así como también de aquel que cuando se inició su ministerio, el momento espiritual del pueblo era este que os voy a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 1. Leemos aquí: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sumo sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y concluye diciendo: no había visión con frecuencia. Estos tiempos en los que le tocó vivir a Samuel eran tiempos de anarquía espiritual. Era el tiempo de los jueces, donde dirá el mismo libro de los jueces de que no había rey en Israel en aquel momento y de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo siempre, un poco burlonamente, añado: y el que no hacía más era porque no le venían ganas, porque si hubiera querido hacer más de malo, nadie le hubiera dicho nada. Tiempo de anarquía. Sin embargo, una vez que irrumpe en el ministerio Samuel, y una vez que vive, actúa y obra como obró el joven Samuel, lo que era una ruina espiritual, mirad en lo que se convirtió. Capítulo 3 y versículo 21. El versículo 1 del capítulo 3 ha dicho de que no había visión. Dios estaba enfadado con su pueblo, con el sacerdocio. Elí, casi nada lo de Elí. En el capítulo 2 lo dirá: lo que les permitió hacer a sus hijos en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo iba a haber revelación con este tipo de líderes espirituales? Y digo que el capítulo 3 y versículo 21 termina de esta manera. Dice que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Recordemos que en este momento Silo era el centro espiritual de Israel. Ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el arca del testimonio. Por lo tanto, el cambio era total. Bien, pues, hemos de tener a mano el primer capítulo del libro de Samuel.
Y vamos a destacar únicamente lo relacionado con esta faceta que os he adelantado. Ana, de estéril a madre. Dicho de otra manera, Ana fue una madre ejemplar. Voy a adelantar los puntos de los 4 vídeos que os voy a ir grabando. El de hoy será el primero y cada semana grabaré el siguiente. 4 cosas veremos en estos 4 vídeos. Hoy veremos la primera de estas cosas, las desgracias de Ana. El próximo día veremos su persistencia. Ana no era una mujer que se rendía fácilmente, era una mujer persistente. Como decimos aquí en Cataluña, y que nadie se ofenda, era tosuda como una mula. Eso dicen los catalanes, que yo no lo soy, pero conozco el dicho. Era una mujer persistente, pero además positivamente persistente, porque estaba motivada por su abnegación y por su fidelidad al Señor. El tercer vídeo que veremos es que cuando el Señor le responde en base a su persistencia, la mujer reacciona con gratitud al Señor. Ya en el último vídeo veremos que Ana, a través del Antiguo Testamento, llegó a ser una mujer referente para otra gran mujer y para otra gran madre, como fue la Virgen María. Y esto no me lo invento yo ahora por quedar bien, por dejar bien a la una y a la otra. Esto lo veremos en Lucas capítulo 1 y en el primer libro de Samuel capítulo 2. O sea que es algo que está recogido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y dicho esto, ya vamos al primer punto. Las desgracias de Ana. Voy a destacar 4 de sus desgracias. La primera desgracia que tuvo Ana fue tener que compartir lecho y sentimientos con otra mujer. Capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 2. Dice que Elcana, el hombre, tenía 2 mujeres. El nombre de la una era Ana y el de la otra era Penina. Tenía 2 mujeres. En fin, hoy en día estamos viviendo unos tiempos donde todo ha quedado patas arriba. Se ha revolucionado todo, comenzando por la fidelidad en el matrimonio. Hoy cada uno tiene las mujeres y las novias que quiere y hace con ellas lo que quiere o lo que ellas le permiten Pero yo pregunto, querida madre, querida esposa, ¿a ti te gustaría tener una rival en tu mismo matrimonio y que se acostase con tu marido? Estoy seguro que contestarás que no. Que si esto llega a ocurrir una vez, o tu marido se arrepiente y te pide perdón, y tú te lo crees de verdad, o si no, te vas al notario y te divorcias, o al abogado, o al que sea. Sí, esto es así. A nadie le gusta compartir lecho ni sentimientos, porque el amor de matrimonios es un amor reservado solamente para el esposo y para la esposa. Ahora, notar que si bien es cierto que en el Antiguo Testamento vemos distintos casos
de estos que se compartía el lecho con otra mujer, y además lo vemos para más INRI en hombres de Dios. Luego entonces, de alguna manera, el Señor lo toleraba, porque si en hombres de Dios, que Dios estaba usando para adelantar su ministerio, permitía esto, es que de alguna manera detrás de todo ello estaba Dios. Y yo os tengo que decir una cosa. Yo cuando leo estas cosas en el Antiguo Testamento me rebelo. Incluso y con todo el respeto me rebelo muchas veces contra Dios. Y con esa confianza que el creyente le tiene a Dios le digo, pero Señor, ¿cómo has permitido esto? Pero tú que eres el Señor del matrimonio, ¿cómo has permitido estas cosas de concubinato? Y el Señor, si me hablara directamente en este tiempo, que lo hace, pero lo hace a través de las Escrituras, me diría, tranquilízate, Marcelino, no te pongas nervioso, que yo tengo una respuesta para darte. Y cuando te la dé te voy a convencer, pero ahora no te pongas nervioso, tú tranquilízate. Como le dije a Pedro, lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. Sí. Sin embargo, Dios nos hace saber que el propósito inicial suyo para el matrimonio no fue este, que ahora se estaba dando en medio del pueblo de Israel y no digamos en nuestra sociedad europea en el 2021. Y también se estaba dando en grandes hombres de Dios. No, el propósito original de Dios no era este. Vamos a ver al Señor Jesucristo lo que opina acerca de este tema en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 6. Leemos. Entonces vinieron a Jesús los fariseos tentándole como siempre. Siempre aprovechaban cualquier oportunidad para tentarle, para hacerle caer, para denostarle ante el pueblo. Y como siempre que fueron a por él, salieron mal parados. Y esta es una de ellas. Dice que tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Respuesta del Señor. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nada de concubinato, nada de lechos compartidos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Esto lo dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, Dios, o si queréis la Trinidad, en Génesis 2, dice cuando forma aquel primer matrimonio compuesto por Adán y Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nada de, iba a decir de camas redondas, porque ahora hay de todo. Hay lechos compartidos, cambios de pareja, camas redondas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Como no se pare esto a tiempo, ¿dónde vamos a ir a parar? Sí, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. La segunda desgracia con la que tuvo que apechugar Ana es que era una mujer estéril. Sí, era una mujer estéril. Si este vídeo lo está viendo
alguna mujer que es estéril podrá comprender mucho mejor que un servidor a Ana por ser estéril. La esterilidad es algo que ninguna mujer quiere. La esterilidad hoy en día está siendo, y no tengo nada en contra, antes de decirlo, que me viene ahora a la mente, no tengo nada en contra. La esterilidad está siendo fuente de ganancia, tanto para los psicólogos como para los psiquiatras de nuestra sociedad. Y digo que no tengo nada en contra, porque conozco a muy buenos psicólogos, creyentes y psiquiatras, amigos míos, que de vez en cuando nos vemos y nos saludamos, y que están haciendo una buenísima labor a favor de tantas mujeres creyentes y no creyentes desgraciadas, que muchas veces hasta le pasa por la mente la idea del suicidio. Conozco algunos casos. Sin embargo, la esterilidad, vamos a verlo esto. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el viento. Estamos en el campo. Versículo 2. Dice que Penina, la rival, tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 5. Dice que Jehová no le había concedido tener hijos. Por lo tanto, era una mujer estéril. Como he dicho, aún en nuestra época, la esterilidad está siendo problemas muy grandes, incluso en el matrimonio. Pero si trasladamos la esterilidad a aquellos tiempos y a aquellas culturas, la esterilidad era lo peor que le podía acontecer a una mujer. Tanto es así, queridas hermanas, que metafóricamente Dios le dice a su pueblo Israel estas palabras. En Isaías capítulo 54 le dirá: regocíjate, oh estéril, la que no dabas a luz. Da voces de júbilo ahora, la que nunca estuvo de parto, porque más van a ser tus hijos, la que llamaban la desamparada, que no la casada. El pueblo de Israel estaba muy mal espiritualmente. Había sido llamado para dar testimonio como la esposa del Señor a las naciones, pero no había cumplido con su obligación. Pero Dios aquí le dice a su pueblo: tranquilo, que va a llegar un momento donde de tu esterilidad voy a hacer una nación totalmente fértil. Y vas a dar testimonio a todas y te vas a gozar y regocijarte. Y tú, que habías sido desamparada en un tiempo pasado, vas a tener hijos espirituales como nunca antes los tuviste. ¿Os dais cuenta, queridas hermanas? Una verdadera desgracia, la esterilidad. El tercer contratiempo, por emplear una frase suave, que tuvo que sufrir Ana, es que a causa de su condición de esterilidad, continuamente era humillada por su rival, por Penina. Mirad cómo lo dice en el libro de Samuel capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice aquí que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Lloraba y no comía. Algo parecido, a ver, el viento, le ocurrió a otra mujer
que anhelaba como Ana ser madre, pero que de momento Dios no le concedía esta bendición. Este personaje es Sara, o Sarai, como se le llama en esta porción. Y esto lo encontraríamos en el capítulo 16 del libro de Génesis, versículos 1 al 5. Ahora hay algunas diferencias también, vamos a decirlo todo. Entre Sara y Ana hay por lo menos 3 diferencias que quiero destacarlas muy rápidamente. En el matrimonio de Sara, Dios le había prometido un hijo. Esto lo vemos en Génesis capítulo 15. Mientras que en el matrimonio de Ana, Dios no le había prometido ningún hijo. Primera gran diferencia. Segunda diferencia. En la propuesta de Sara a su marido Abraham, a que se llegase a su sierva Agar, ya que Agar le pertenecía a ella, hemos de reconocer que hubo precipitación y falta de espera en Dios. Pero Sara, ¿acaso Dios no te ha prometido que vas a ser madre? ¿A qué precipitarte? ¿A qué empujar a tu marido a que dé este paso que nunca había tenido que dar? Sin embargo, en el caso de Ana no hubo ningún tipo de precipitación. Y en tercer lugar, en el caso de Sara, cuando el desaguisado ya se había producido, ella se tomó la justicia por su cuenta en contra de Agar, la sierva, y ¿qué hacía? La afligía cada día. Esto lo vemos en Génesis capítulo 16 y versículo 6. Mientras que en el caso de Ana fue al revés. Ella no afligía a Penina, cuando podía haberlo hecho, porque la esposa natural y legítima era ella. Era Penina la que afligía hasta hacerla llorar a Ana. Capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 6. Versículo 6. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Ana lloraba, que Ana no comía, como acostumbran a hacer estas mujeres que pasan por esta situación tan dolorosa. Y en los versículos 10 y 11, y nos dejaremos una parte para el segundo vídeo, una parte, terminaremos aquí. En los versículos 10 y 11, que voy a leer, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11, leemos. Dice que Ana con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, atended a este detalle, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, es decir, lo haré nazareo, que era la característica de los nazareos, no pasar navaja sobre su cabeza. Aquí, queridas hermanas, queridas madres, tenemos una promesa a Dios. Pero además, y quiero destacar esto, esta promesa a Dios está ausente de egoísmo personal en Ana. No le pide tanto a Dios porque le conceda un hijo o una hija, le da lo mismo, el caso es que ella sea fértil. No, sino que le pide por un hijo varón, pensando tan solo en Dios y en el tabernáculo de Dios, porque ella pensaba dedicar, como así lo hizo luego, a su hijo, a Dios, y tenerlo allá en el tabernáculo con el sumo sacerdote y ser formado en los caminos del Señor. Vamos a dejar la cuarta de las desgracias de este primer punto
para el próximo día. Y dejarme que termine con unas palabras de oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque en este día, donde la sociedad celebra el Día de la Madre, yo he querido grabar estos 4 vídeos que hemos comenzado en el día de hoy acerca de una madre que, siendo una madre desgraciada, se convirtió en una madre afortunada, porque tú le diste la mayor riqueza que se le puede dar a una madre: la fertilidad. Gracias te doy por la persona de Ana, porque aparte de su fertilidad, ella era una fiel creyente tuya. Ella te amaba, ella te adoraba, ella te visitaba en el tabernáculo, ella se entrevistaba con el sumo sacerdote y le pedía y derramaba su alma ante la máxima autoridad espiritual. Y finalmente tú la escuchaste. Gracias por Ana, Señor. También, aunque esto ya lo hice el año pasado en otro vídeo dedicado a la Virgen María, otra madre perfecta, también te damos gracias por la Virgen María. Vaya madres, madres como estas nos hacen falta en nuestra sociedad. Que tú bendigas este vídeo, que pueda ser visto y escuchado por muchas madres en este su día. Escucha esto que te pedimos, ya que lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.